Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las últimas noticias relacionadas con el mercado de pases del mundo River, porque hoy sí van a ser todas novedades relacionadas al periodo de transferencias. Los futbolistas que pueden llegar a venir, Gallardo se comunicó hace un par de horas con otro jugador para saber en qué condiciones podría llegar a ser refuerzo de River. A su vez también vamos a estar hablando de los 3 futbolistas por los cuales River está entablando negociaciones en este momento, por lo que si el mercado de pases termina decantándose de buena forma para el elenco de Núñez, River, además de los 5 refuerzos que ya trajo, estamos hablando de Enzo Pérez, Gonzalo Tapia, Giuliano Galopo, Matías Rojas y Lucas Martínez Cuarta, debería traer 4 nuevos futbolistas más, siendo 9 los jugadores nuevos que tendría River en este receso. A su vez vamos a hablar de otro que ya se fue, no al equipo que uno pensaba que se iba a terminar yendo, pero finalmente terminó partiendo y ya no es jugador de River, otro que recibió una oferta millonaria y que durante estas horas deberá decidir su futuro, y también de uno de los juveniles que durante el 2024 la rompió en la reserva, pero que como se sabe que no va a tener lugar bajo el mando del muñeco en el plantel profesional durante este 2025, ha decidido irse cedido a otro equipo del fútbol argentino. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del futbolista con el que Gallardo se comunicó. Estamos hablando del colombiano Kevin Castaño, mediocampista que se desempeña en el Krasnodar de Rusia. Tiene tan solo 24 años, por lo que está en una edad como para ponerse la casaca del elenco de Núñez y regresar del fútbol europeo en un buen nivel. Hay que tener en cuenta que es un jugador que disputó la última Copa América con la selección colombiana, es decir, no es un futbolista más, y por lo pronto se sabe que, si bien no en cuanto a cantidad, pero sí en cuanto a jerarquía y nuevas caras, River está necesitado de un volante central. El único que se fue en ese sector es Nicolás Fonseca. La idea es que Matías Craneviter también se vaya, y por lo menos en la cabeza de Gallardo está que los volantes centrales de River en este 2025 sean Rodrigo Villagra, el único que se quedaría de los 3 que estuvieron el año pasado, Enzo Pérez, que fue el primer flamante refuerzo después de su regreso de Estudiantes de La Plata, y también este colombiano que la realidad es que hasta este momento ha tenido una buena carrera como jugador profesional. Quizás, obviamente, el hecho de estar en una liga rusa que no es tan competitiva, más allá desde el punto de vista económico, y destacando que el futbolista quiere salir de allí porque los elencos de ese país no juegan competiciones internacionales debido a una disposición de la UEFA ya desde hace 2 temporadas, la realidad es que, con la mente puesta en lo que podría llegar a ser la clasificación de Colombia de cara al próximo Mundial de Qatar, algo que es verdaderamente muy probable, no tiene tanto sentido, si quiere pelear un lugar en la lista definitiva, que se quede en ese club en cuestión. Así que la idea, por lo pronto, por ahora, es llegar a otro equipo importante, y River aparece en el horizonte. Obviamente es medio complicado saber en definitiva si este llamado de Gallardo va a terminar inclinando la balanza, porque a diferencia de lo que sucede con otros futbolistas, como son los casos de 2 jugadores de los que hablaré más adelante, más específicamente Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, su pasado en River obviamente que los empuja a ponerse la casaca del elenco de Núñez en este mercado. Sin embargo, Kevin Castaño no tiene ninguna referencia en similitud a River, y por eso mismo no es algo prioritario, por lo menos por ahora, que sí o sí tenga que ponerse el manto sagrado. Aún así, sabiendo que River estaría dispuesto a hacerle una oferta al Krasnodar, no hay que descartar absolutamente nada. Por lo pronto, su pase estaría evaluado en alrededor de 10 millones de euros, que es una cifra verdaderamente muy alta. De hecho, sería el jugador por el que River invertiría más dinero en este mercado de pases, sabiendo que por Martínez Cuarta invirtió 7, y por Driussi, como contaré más adelante, estaría pagando algo así de 8 o 9 millones de dólares. Ninguno alcanzaría la suma de los 10 millones recién mencionados, y por eso mismo, más allá de que el jugador le habría dado de lo que hay a Gallardo, hay muchas otras cuestiones que resolver en estas horas para ver si River termina o no de mandar una propuesta. Yo no lo tengo tan visto, es una realidad, salvo por la selección colombiana. Después, Kevin Castaño no ha tenido participación a nivel clubes tan destacada, pero de cara al futuro y sabiendo las necesidades que hoy por hoy tiene River para reforzar esa zona de la mitad de la cancha, me parece que es lógico que se termine mandando un ofrecimiento. No sé si por 10 millones de euros, pero por un porcentaje del pase a lo mejor River termina realizando una oferta.
Y vamos ahora a contar qué es lo que está sucediendo con los dos ex-River, que por lo pronto deberían, al igual que Martínez Cuarta y Enzo Pérez, ser refuerzos en este mercado de pases. En el caso de Gonzalo Montiel, quizás la duda es mayor que la de Driussi, más allá de que el dinero que haya que poner sea menos, pero sabiendo que él sigue jugando en el Sevilla y que hasta que no se resuelva la transferencia va a ser tenido en cuenta por el entrenador, obviamente en el rol que le toca, porque una de las razones por las cuales Montiel quiere regresar a River es porque el rol que está teniendo en el Sevilla es verdaderamente muy pero muy pobre en base a las capacidades que sabemos que tiene el lateral derecho. Es el tercer jugador que se desempeña por ese sector, es decir, es el suplente del suplente, y si bien anteriormente a este duelo que va a jugar el Sevilla este fin de semana había disputado un partido por Copa del Rey, el mismo había sido derrota para el elenco andaluz ante la Almería y no había quedado bien parado el jugador que River quiere en este mercado. Por lo pronto el Sevilla no se mueve de los 5 millones de euros y River obviamente está tratando de sacarlo por un valor menor. La primera oferta habría sido de 3 millones de la moneda europea y ahora intentarían abonar un poco más con objetivos y premios. Sabiendo que todo parece indicar que el equipo español no se va a mover de esos números, y yo creo que a la larga River va a terminar ofertando los 5 millones de euros, sabiendo que si bien es un número excesivo, no es dinero que hoy le falte a River. No es que el más grande hoy tiene que negociar por menos porque no tiene ese monto. Y yo creo que el Sevilla también sabe perfectamente que River tiene la disponibilidad para pagar 5 millones de euros por Montiel. Así que me parece que se va a terminar resolviendo todo durante las primeras horas de esta semana. Lo ideal para River obviamente sería que Montiel estuviera haciendo la pretemporada, más allá de que en ese sentido es más prioritario que llegue Driussi, porque el delantero hace ya 2 meses que no juega, ahora voy a estar hablando un poco del atacante, mientras que Montiel viene con participación y entrenándose constantemente en el Sevilla. Aún así, si podría llegar cuanto antes, obviamente sería mejor. En lo que respecta a su lugar en el plantel de River, obviamente sería titular en el lateral derecho, más allá de que Fabricio Bustos se ha adueñado de ese sector durante la segunda parte del 2024 y que River tiene a Agustín Santana como una alternativa, no sé si confiable, pero bastante óptima. Yo creo que este último, el uruguayo, se terminaría yendo para liberar un cupo de extranjero y porque quedaría, al igual que Montiel en el Sevilla, como el tercer marcador de punta, y no sería lógico. Aún así, Montiel debe venir, River tiene que pagar el dinero y después tendrá que ganar su lugar. ¿Y qué es lo que sucede con Sebastián Driussi? A diferencia de lo que pasa con Montiel, el atacante está en Argentina. Esto quiere decir que está tratando de ejercer presión como para que se haga el pase. Y lo que falta saber es, en definitiva, cuál es el monto final que terminará de pagar River. Porque el millonario pretendía sacarlo por una suma cercana a los 6 millones de dólares. El Austin de los Estados Unidos, que es el equipo dueño de la ficha de Driussi, en principio pretendía una suma cercana a los 10 millones de la moneda estadounidense. Obviamente, como sucede siempre en las negociaciones, no es todo para un lado ni todo para el otro. Lo que uno tendría que suponer en ese caso es que el monto cercano que debería pagar River o que pagaría el elenco de Núñez sería una suma de alrededor de 8 millones de dólares. Obviamente, como el Austin es el dueño de la ficha del jugador, tiene todo para ganar en este caso. Es cierto que como el futbolista se encuentra en la Argentina esperando que se resuelva la situación y ya avisó que hasta que no lleguen a un acuerdo no piensa viajar a los Estados Unidos, lo que le queda al equipo estadounidense, claro está, es terminar de arreglar la salida del jugador porque no le sirve absolutamente de nada tener a un futbolista en nuestro país que no se esté entrenando. En el caso de River se dice que se ha enviado una oferta bastante suculenta durante estas horas que rondea esos 8 millones de dólares y que esperan que el elenco que juega en la Major League Soccer finalmente acepte esos valores como para que Driussi se convierta en refuerzo de River. No descarto que además de Driussi pueda venir otro delantero. Esto está ligado más que nada a la chance de que algún otro atacante que forme parte del plantel de River se vaya. Y más adelante en este mismo video voy a estar contando un jugador del elenco de Núñez que juega en esa posición que podría estar abandonando la plantilla. Pero por lo pronto, y volviendo a lo que tiene que ver con Driussi, la realidad es que el futbolista, después de haberse negado volver a River en otras oportunidades, finalmente ha aceptado, luego de un llamado con Gallardo, volver al club de sus amores. Y
y lo hace en una edad bastante óptima, porque si bien por ejemplo Montiel se fue de la Argentina 4 años después de Driussi es apenas más grande, en febrero estará cumpliendo 29 años mientras que Montiel tiene 28, es decir, están los dos en una edad lo suficientemente lógica como para pegar la vuelta en este momento, y de esa manera me parece que River terminaría reforzándose de buena manera. Sí traen obviamente también al mediocampista central, no sé si Kevin Castaño, porque parecería ser muy caro, pero cualquier jugador que se desempeñe en esa posición podría ayudar a que el plantel de River mejore notoriamente en este 2025 en comparación a lo que fue el 2024. Y el último jugador por el que River está negociando activamente, repito, no descarto que en base a las salidas pueda venir algún jugador más, pero hablando específicamente de las negociaciones que se están dando en este momento, el otro jugador por el cual River está hablando es Lucas Esquivel, lateral izquierdo que se desempeña en el Atlético Paranaense de Brasil. De hecho, la propia búsqueda de Esquivel se basa en la salida de otro futbolista anteriormente de River, que fue el caso de Enzo Díaz. Si Enzo Díaz no se hubiera ido al San Pablo, obviamente River no hubiera ido a buscar a Esquivel. Por lo pronto, la primera oferta que mandó River, que fue de $2,5 millones más 1 millón y en bonos y objetivos por el 50% del pase, terminó siendo rechazada por el elenco que, recordemos, descendió el año pasado a la segunda división del fútbol brasileño. Sin embargo, creen que también va a llegar a buen puerto, teniendo en cuenta que no hay tanta diferencia entre lo que tendría que sumarle River a esta oferta y lo que pide el elenco de Brasil. Por lo pronto, lo que quiere Paranaense es que esos $3,5 millones sean en un solo pago, es decir, que no haya ni objetivos, ni bonos, ni nada extra. Y después, lo que sí podría llegar a pedir Atlético Paranaense es algo parecido a lo que pidió en su momento San Pablo cuando River incorporó a Prato, que es un bono, pero únicamente si el elenco de Núñez termina coronándose con la Conmebol Libertadores en este 2025. Es decir, básicamente lo que quiere Paranaense son $3,5 millones más un bono por ganar la Copa, que podría ser de $500,000, 1 millón, no se sabe específicamente el monto total, pero ese sería lo pretendido por Atlético Paranaense para dejar salir al lateral izquierdo, que está haciendo fuerzas para venir a River. Ya le hizo saber a su representante que tiene muchas ganas de ponerse la camiseta del conjunto de Núñez, sabiendo que Marcos Acuña es el titular en el puesto, pero se sabe que no va a poder jugar 3 partidos en una semana, y la realidad es que River necesita un jugador más en ese lugar de la cancha. Y después el otro lateral izquierdo es Milton Casco, a quien Gallardo utiliza como polifuncional en los dos marcadores de puntas, porque ha sabido jugar tanto por el costado diestro como por el costado zurdo. Así que si bien Esquivel llegaría a River en principio para ser el suplente de Acuña, no es que no va a jugar. Con la gran cantidad de competiciones que tiene el más grande en este 2025, sobre todo en el primer semestre, y sabiendo lo que opina Gallardo de él, porque también el muñeco se comunicó con el jugador, esto inclina la balanza para que Esquivel también tarde o temprano se convierta en fichaje de River. Y River está muy cerca de liberar 2 cupos de extranjeros. El primero está liberado y es porque el futbolista que ven en pantalla se terminó yendo. Un jugador que no debió haber nunca haberse puesto el manto sagrado, porque Nicolás Fonseca no tenía los pergaminos suficientes como para llegar a River, y además ya tenía 25 años, es decir, no era una apuesta como comprar a un jugador de 19, 20 años en los que podés trabajar 1 o 2 temporadas para convertirlo en un buen futbolista, como por ejemplo fue el caso de Nicolás de la Cruz. En el caso de Fonseca no tenía pergaminos para hacer refuerzo de River, y desde el más grande terminaron pagando alrededor de $2,5 millones por el 60% de su ficha hace 1 año y medio al Montevideo Wanderers de Uruguay. Por suerte se recuperó casi toda la inversión, porque River ahora terminó vendiendo al jugador al León de México a cambio de $2,200,000 por ese 60% del pase. Hay que tener en cuenta un par de cuestiones, que como Nicolás Fonseca, más allá de que su nivel en River ha sido flojo, es un futbolista de selección uruguaya, porque Marcelo Bielsa lo convocó las 3 veces en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Eso iba a facilitar su salida en comparación a otros jugadores que River quiere vender y lamentablemente no se puede sacar de encima. Si a eso le sumamos que el salario del futbolista en el más grande no era tan elevado como en el caso del jugador que voy a estar hablando más adelante en este video, y todo se hizo más fácil. Es cierto que Fonseca no es el único jugador que debe formar parte de la limpieza, pero también teniendo en cuenta que ocupa cupo de extranjero, si no se hubiera ido, no hubiera podido llegar Kevin Castaño, por ejemplo, o algún otro futbolista nacido fuera del país que quiera contratar River en este mercado en cuestión.
Por lo pronto, se había hablado de que Fonseca tenía todo arreglado para irse a jugar al Red Bull Bragantino de Brasil. Sin embargo, desde el equipo brasileño cambiaron las condiciones a último momento y más allá de que River necesitaba desprenderse del jugador, ya habían avisado desde la dirigencia que no van a regalar absolutamente a nadie. Jugador que se vaya, jugador que se va a ir por las condiciones que ponga River o por lo menos negociando algo que termine siendo favorable para el elenco de Núñez. Después, si el futbolista se termina quedando porque no le encuentra un lugar, dependerá de Gallardo saber en qué posición pone al jugador, cuál será la consideración que va a tener el DT por el futbolista en cuestión, pero no se va a regalar a nadie. Finalmente, el León de México, si bien no abonó los $2,5 millones que pretendía River para recuperar la inversión, terminó poniendo $2,200,000 y sabiendo que podía llegar a complicarse la negociación si River hacía una contraoferta con números superiores, decidieron aceptarlo. Además, como dije recién, con la salida de Fonseca se libera un cupo extranjero. Y vamos a hablar ahora de otro jugador que River necesita transferir para liberar cupo extranjero y porque la salida de Adam Vareiro del Millonario le permitiría al más grande ir en búsqueda de otro atacante, además de Gonzalo Tapia y Sebastián Driussi, porque River no puede seguir trayendo delanteros sin, como dije antes, desprenderse de los futbolistas con los que hoy cuentan la plantilla. Por lo pronto, en el caso de Vareiro, en primera instancia lo habían venido a buscar de Cerro Porteño, todo quedó totalmente descartado porque el dinero que pretendía el jugador para estar en el equipo paraguayo era similar al que le daba River y obviamente desde el lado del elenco guaraní no podían siquiera acercarse a esos valores. Nacional de Uruguay también se mostró interesado, pero sucedió algo bastante parecido, mientras que a esta hora lo más óptimo es que Vareiro se vaya a jugar al Al-Rayyan de Qatar. Si bien es cierto que no sería en las mismas condiciones que River pretendería venderlo, porque lo que quisiera hacer el conjunto millonario es transferir definitivamente a Vareiro, la realidad es que por lo menos un préstamo al exterior con una opción de compra lo suficientemente potable permitiría que el más grande libere cupo extranjero y que obviamente también haya un lugar libre para incorporar a otro delantero si es que Gallardo así lo quisiese. Así que estamos en vistas de los últimos momentos de Adam Vareiro como jugador de River, un futbolista que lamentablemente para él y también para el elenco de Núñez no le ha terminado dando absolutamente nada al más grande. Llegó a mediados del 2024, River tuvo que abonar entre absolutamente el dinero que le dio a San Lorenzo y los impuestos cerca de $5 millones, un número verdaderamente enorme para un jugador que no ha marcado ni siquiera un solo gol. Es cierto que en general fue suplente de Borja o suplente de la dupla ofensiva conformada por Colidio y Solari, pero también hay una razón por la cual fue suplente, porque verdaderamente cada vez que entraba no rendía y las pocas veces que fue titular, con excepción de lo que fue aquel partido ante Boca, tampoco estuvo en general a la altura de las circunstancias. Poco de Vareiro en River, se esperaba muchísimo más de un jugador que no sé si tiene todas las condiciones, pero por lo menos en el Ciclón había demostrado que para el fútbol argentino le sobraba bastante. Veremos si en un futuro puede volver a encontrar su lugar. El préstamo seguramente será por 12 y 18 meses. River liberará un cupo de extranjero y de esta manera podrá incorporar más futbolistas nacidos fuera de la Argentina. Y para finalizar el video vamos a hablar del caso de Tomás Nassif, el delantero juvenil de River que se va a ir a préstamo a Banfield. Su futuro está en el equipo del sur del Gran Buenos Aires. Es el jugador que convirtió frente a Vélez en la final por el Trofeo de Campeones de la Reserva el tanto para ese 1-1 que posteriormente haría que el encuentro se fuera a penales y River terminaría ganando esa tanda para conseguir su segundo título en tan solo una semana. Por lo pronto, desde el lado del jugador sabían perfectamente que una salida iba a beneficiarlo, porque en River no tiene lugar. Con la gran cantidad de delanteros que hoy por hoy forman parte del elenco de Núñez y sabiendo que Gallardo hoy tiene otra idea en relación a los juveniles que son de características ofensivas, el único que puede llegar a tener alguna posibilidad de quedarse en el club es Agustín Ruberto y eso se terminará evaluando una vez termine su participación en el campeonato sudamericano. Me parece que a Tomás Nassif, si es que Banfield le da el lugar que se merece, porque también hay que tener en cuenta esto, los futbolistas que se van cedidos a otros equipos, ya hay varios que se han terminado yendo a préstamo a otros conjuntos de Argentina, lo que tienen que conseguir es
continuidad y regularidad en esos equipos en cuestión. De nada le sirve, en este caso Nassif, que se vaya a préstamo a Banfield y no jugar ni un solo minuto, es mejor quedarse en River. Como ya la mayoría de los campeones que formaron parte del plantel de la reserva el año pasado rondan los 20-21 años, y sabiendo que en conjunto Marcelo Escudero y Marcelo Gallardo, con la coordinación general de las divisiones inferiores del club, pretenden que la reserva esté integrada por futbolistas de 17 a 19 años, todos aquellos que tengan esa edad ya era hora de que se vayan. Y en el caso de Nassif, encontró en Banfield, o habría encontrado en el Taladro, el lugar donde verdaderamente puede mostrar su mejor versión. El préstamo se llevará a cabo por un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de este 2025, sin cargo, es decir, Banfield no pone ni un solo dólar para hacerse con el futbolista, pero también sin opción, es decir, tampoco en un futuro podrá quedarse con el jugador en cuestión. A su vez, lo que falta saber es si va a haber cláusula de repesca a mitad de año. No lo veo tan potable porque, salvo que Nassif la rompa toda en estos 6 meses, y estamos hablando de tener un buen nivel en el ámbito local, no veo que River vaya a repescar a un delantero a mitad de año, sobre todo sabiendo que se disputará el Supermundial de Clubes de la FIFA. Y la idea de Gallardo es que los futbolistas que conformen la lista final para representar a River en ese torneo estén formando parte en este semestre de la actual plantilla del club. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, lo de Kevin Castaño yo creo que por los 10 millones de euros no se va a terminar haciendo. Sería un número bastante exagerado para poner por un número 5, que sabiendo que no sabemos cómo rendiría en el fútbol argentino. Después, posteriormente, lo de Montiel, lo de Drus y lo de Esquivel debería terminar de cerrarse ya en estas horas, porque hace bastante que River está con estas negociaciones y no está pudiendo terminar de culminarlas, por lo menos en este corto plazo. Lo de Fonseca sirve para liberar el cupo extranjero. La realidad es que es algo que termina siendo positivo por un jugador que en principio nunca debió haber llegado al elenco de Núñez, por lo menos en las condiciones que se dio en ese momento. Lo de Vareiro hoy depende exclusivamente del jugador, porque River ya aceptó la oferta del Al Rayyan de Qatar. Lo que falta saber es si el futbolista tiene intenciones de irse a ese fútbol en cuestión. Y lo de Tomás Nassif termina siendo un préstamo, como tantos otros que se han dado en estos últimos días, de juveniles de River que se van a ir a otros conjuntos del fútbol argentino con el objetivo de ganar minutos para intentar entrar en la consideración de Gallardo de cara al 2026. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.